Hola a todos, un saludo cordial, les saluda Fernando de mi canal de Excel Servicios en YouTube. En este video vamos a continuar con el desarrollo del sistema ABC y lo que vamos a hacer en este video es empezar a desarrollar el tema del formulario. ¿Ya? Para ello vamos a insertar un formulario desde la ficha de herramientas, insertar user for. Y mediante este formulario lo que vamos a hacer es empezar a diseñar nuestro formulario en base a nuestra tabla de Access que hemos creado para nuestra tabla de productos. Bien, entonces aquí tenemos ya el formulario creado, es un user for, y lo que vamos a hacer ya en esta parte de diseño es diseñar de esta manera. Seleccionamos el formulario, podemos editar el tamaño y gestionar de acuerdo a nuestra necesidad. Bien, lo recomendable para este ejercicio lo que vamos a hacer es crear un contenedor. Voy a crear un marco, como vemos aquí en el cuadro de herramientas. Si este no viene habilitado, le vamos a dar aquí en este icono que tiene el aspecto de un martillo. Le damos un clic y ahí se habilita. Muy bien, agregamos un cuadro de marco. Ya este cuadro de marco, perdón, aquí agregué un command button, era un marco. Muy bien, entonces en este marco lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre y le llamaremos a este información en la propiedad que tiene de nombre Cactio. Bien, ahora vamos a agregar un label, que en este caso es una etiqueta. Lo arrastramos y lo seleccionamos. En este label lo que vamos a hacer es crear de acuerdo a cada columna que tenemos de nuestra base de datos de Access, que es el código, el nombre del producto, el tipo de unidad, el tipo de categoría, el precio de venta y el precio de compra. Entonces, le vamos a decir que el primer campo será código. Muy bien. Para que no quede así de color blanco o con fondo, le vamos a quitar el fondo en la propiedad backstyle. Le damos así en 0, o sea, en transparente. Y ahora que ya tenemos creado aquí nuestra primera etiqueta, lo que vamos a hacer es arrastrar y vamos a crear el segundo nombre, que será el nombre del producto. Muy bien. Para esto hay que tener más y mucha paciencia porque hay que hacerlo de manera manual. El tercero se llamará el id de la unidad. Después tenemos lo que viene a ser el id de la categoría. Muy bien. Y después tenemos también la parte del precio de compra y precio de venta. Entonces aquí le llamaremos precio de venta y al siguiente le llamaremos precio de compra. Muy bien, entonces ya tenemos aquí el pequeño diseño. Ahora lo que vamos a hacer es agregar las cajas de texto. Para ello tenemos que seleccionar aquí el botón o el cuadro de herramienta que se llama cuadro de texto. Lo arrastramos y lo colocamos en el código. Para este cuadro de texto lo que también podemos hacer es darle un diseño. En la propiedad de nombre border style para que nos aparezca de esta manera marcado. Muy bien, me parece que para esto podemos usar este tamaño para el código. Después también esto podemos arrastrarlo hacia abajo y podemos seleccionar para el nombre del producto. Pero para el nombre del producto le podemos dar esta medida que es un poco más grande. Ahora aquí tenemos que empezar a darle más espacio porque vemos de que los espacios están quedando muy pequeños. Entonces ya dependerá de nosotros. Ahora yo recomiendo que para el tipo de unidad le vamos a crear un combo, que en este caso va a ser un cuadro de lista combinado, lo cual también vamos a trabajar en este vídeo, pero vamos a agregar ya en este diseño el cuadro combinado. Muy bien, este cuadro combinado también le vamos a dar en la propiedad border style para que quede de esta manera. Y como tenemos el id de la unidad y el id de la categoría, vamos a seleccionar para ambos. Para el precio
de venta vamos a usar el mismo cuadro de texto. Lo vamos a hacer un poco más pequeño. Y de igual manera para el precio de compra. Muy bien, ya nos está quedando el diseño. Esto lo podemos arreglar, podemos hacer un poco más pequeño. Que quede de esta manera. Y podemos dejarlo así. Muy bien. Al nombre del formulario nosotros le vamos a llamar productos. En la propiedad que tiene de nombre Cactium. Muy bien, si presionamos la tecla F5, vamos a ver que ya tenemos aquí un formulario donde podemos editar en las cajas de texto y podemos también guardar en la base de datos, lo cual todavía no está programado y vamos a programar ahora. Ya que tenemos las cajas de texto, lo que vamos a hacer es agregar un botón que en este caso se llamará el botón guardar. Botón de comando, lo voy a agregar aquí abajo. Y a este botón le voy a cambiar el nombre en la propiedad Cactium y le llamaré guardar. Muy bien, a esto también podemos darle diseños con los iconos a los botones, lo cual también vamos a ver en un siguiente video y más adelante vamos a ver cómo personalizar cada formulario. Por el momento vamos a dejarlo todo de esta manera, que sea un formulario tal como lo vemos así, de manera básica, podemos desarrollarlo de manera rápida. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer y como recomendación siempre es bueno cambiarle el nombre a las cajas de texto. Por ejemplo, para la primera caja de texto tiene el nombre Textbox 1. Yo le voy a cambiar el nombre en la propiedad name y le voy a llamar que se llame txt código. ¿Por qué hago esto? Porque de esta manera me permite identificar el texto, o sea el cuadro de texto y también a qué tipo de columna se está refiriendo. Muy bien. También cabe indicar que no debemos repetir los nombres para determinadas cajas de texto. Por ejemplo, en mi segunda caja de texto se llamará txt producto. No puede llamarse txt código porque se generaría un error. Muy bien. Entonces el tercero, como es un comando, le llamaré cmb unidad. Muy bien. Y a este le llamaré cmb categoría. A este texto le llamaré txt venta y a este le llamaré txt compra. Muy bien. A nuestro botón comando le voy a llamar btn de botón, guardar. Y listo. Ya tenemos aquí identificado cada control y lo que voy a hacer es dar clic derecho y voy a gestionar el botón ver código. Me va a generar un procedimiento de esta manera. Y como ya hemos generado en el anterior video el código de programación, lo que vamos a hacer es trasladar ese código al formulario. Vamos a ir al módulo 1 y aquí tenemos nuestro código. Lo que voy a hacer es copiar todo este código de manera rápida. Muy bien. Voy a venir aquí y voy a pegar este código aquí. Ya, como vemos aquí en la primera variable hay una variable new cadena y esto en el módulo 1 está declarado de manera privada, que es la palabra din. Si yo le coloco la palabra public, quiere decir que esta cadena o esta variable va a estar de manera pública dentro de todo el proyecto de Excel. Entonces lo dejamos así en public y regresamos al user for 1, guardar y listo. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiar los valores. En este caso ya no van a ser valores estáticos, sino van a ser valores de acuerdo a los datos que vamos a agregar en las cajas de texto. Por ejemplo, para el código vamos a agregar el txt código, que en este caso es la primera caja de texto. Para el producto ya sabemos que es el txt producto.text. Para la unidad será el cmb unidad. Y en este caso vamos a identificar si se va a trabajar con un número de columna o se va a trabajar con el texto. Por ahora lo vamos a trabajar con el texto porque esto lo vamos a modificar en un siguiente video también, lo cual debemos tomar nota. Y vamos a colocar aquí la categoría. Aquí colocaremos el txt venta y más abajo colocaremos el txt compra.text. Ya tenemos aquí el código generado.
Lo que podemos hacer también aquí, como modo recomendación, es que al momento de que se registre, nos genere un mensaje box y que diga lo siguiente: registro guardado con éxito. Ya, entonces esto podemos hacerlo de manera fácil. Registro guardado con éxito. Y finalmente vamos a darle aquí la opción que sea de tipo información. Y aquí podemos colocarle un mensaje. Ya esto aún todavía podemos personalizarlo más, como por ejemplo validar que las cajas de texto no estén vacías. Pero por el momento vamos a asumir que vamos a llenar todo. Muy bien, entonces vamos a regresar aquí, ejecutamos F5 y vamos a agregar un nuevo producto. Por ejemplo, yo le voy a agregar este producto, que será, en este caso lo voy a colocar papayas. La unidad será pues new. Y la categoría será 78. Recordemos que el máximo nos agrega para la unidad 3 caracteres y para la categoría 2 caracteres. Precio de venta 45 y precio de venta 85. Vamos aquí a guardar. Este es el mensaje de la conexión. Y nos dice que el registro se guardó con éxito. Si regresamos aquí a la base de datos, actualizamos y vamos a ver que ya tenemos aquí el producto. Pero ¿cuál es el detalle aquí? El detalle que ha sucedido es que no se ha limpiado las cajas. Ya esto también es algo que tenemos que empezar a validar. Vamos a hacer un siguiente registro. Regresamos aquí a la base de datos. Y ya vemos aquí el siguiente registro. Entonces, la parte de limpiar las cajas de texto es algo muy sencillo. ¿Qué es lo que hacemos? Creamos aquí un nuevo procedimiento, insertar procedimiento y le decimos aquí limpiar. Nada más. Muy bien. Entonces, como nosotros tenemos aquí arriba todas las cajas de texto y para avanzar con este vídeo, lo vamos a borrar todas estas líneas de acá adelante. Y lo que vamos a decir es que simplemente limpie todas estas cajas y las deje en blanco. Muy bien. Esto vamos a usar la palabra empty, que va a permitir limpiar las cajas de texto. Muy bien. Y va a quedar así. Esto de manera sencilla. Y al finalizar vamos a decirle que esto se gestione dentro de la caja. Regrese la posición del texto al txt código haciendo un parpadeo del mouse. Set focus. Muy bien, una vez que ya tenemos esta propiedad limpiar, la podemos llamar usando la palabra reservada cal limpiar. Muy bien. Listo, aquí todavía no hemos visto validaciones. Vamos a darle aquí a ejecutar. Vamos a agregar un nuevo código. Decimos aquí que será este código. Decimos que vamos a agregar peras. Valor, ese será su código. El valor será 100 y el valor de compra será pues 50. Le damos aquí guardar. Se guardó con éxito y se limpió las cajas de texto. Y también lo registramos en la base de datos de Access. Muy bien, en el siguiente video vamos a ver un poco de validaciones y también vamos a ver cómo podemos actualizar un registro guardado en la base de datos de Access. Ha sido un gusto, no olvides de compartir este video en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, y no olvides de marcar la campanita de suscripción para que puedas estar atento a los nuevos videos que estaré subiendo cada día en mi canal. Ha sido un gusto, muchas gracias.